Bueno, hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con el curso de terapia intensiva. En este momento nos encontramos en la clase número 2, unidad 5, es decir, que quedan dos clases más y ya estaríamos finalizando el curso, después viene el examen final. Les estoy debiendo también el examen de la unidad 4, en breve lo estaré haciendo, ¿sí? Así que, bueno, el tema de hoy es manejo del dolor postoperatorio. Mi nombre es Miguel Ángel Peña Rocha. Ya nos conocemos, pero bueno, como el público siempre se renueva, continuamos presentándonos en cada clase. Dolor postoperatorio, bueno, es el dolor que se experimenta después de una cirugía, es una experiencia común y se debe a la inflamación, el daño, a los nervios también, la herida quirúrgica. Muchas veces en el quirófano se hace manipulación de los distintos tejidos, ¿sí? El dolor postoperatorio también puede variar en cuanto a intensidad y va a tener que ver con cuestiones al tipo de cirugía que se haya realizado, el estado previo de salud del paciente y algunos otros factores como susceptibilidad ante el dolor, la escala o umbral, o mejor dicho, umbral del dolor de cada persona, que es distinto a la persona, ¿sí? Cada persona tiene un umbral distinto en cuanto a lo que referimos eh, resistencia o no al dolor. Tipos de dolor postoperatorio: puede haber un dolor agudo, que es específicamente sobre el que nos vamos a concentrar a lo largo de la clase, y por otro lado, el dolor crónico. Si bien lo vamos a mencionar, si bien vamos a hablar un poco, pero no es el que hace a esta clase principalmente, ¿sí? El dolor agudo es intenso, tiene corta duración, puede llegar a durar unos días o semanas después de la cirugía. El dolor agudo siempre es menos de 6 meses, ya pasando los 6 meses ya estaríamos hablando del dolor crónico. De todos modos, después de una cirugía, dependiendo del tipo de cirugía, tendría que extenderse no más que algunos días este dolor, que es el dolor postoperatorio agudo. Puede ser provocado por la manipulación de los distintos tejidos durante la cirugía, la tensión de los músculos y la presión de los vendajes, entre otras causas posibles que pueden producir este tipo de dolor. El dolor crónico persiste durante más de 3 meses o más de 6 meses, ¿sí? Después de la cirugía, y está relacionado obviamente con la cirugía y no con otras cuestiones. Este tipo de dolor puede ser causado por una variedad de factores, como daño a nivel nervioso, de forma permanente e irreversible muchas veces, inflamación crónica, cicatrices o cambios en la forma en la que el cerebro procesa el dolor. Síntomas del dolor postoperatorio: bueno, puede presentar el paciente dolor en el área de incisión, sensibilidad al tacto, dolor con el movimiento, algún tipo de rigidez muscular, cansancio, náuseas y vómitos. No nos olvidemos que pueden ser el dolor de las primeras horas, ¿sí? Después de la cirugía. Manejo del dolor postoperatorio: bueno, se va a manejar de distintas formas, a través de medicamentos, puede ser terapia física, técnicas de relajación. En cuanto a los medicamentos, los analgésicos como los antiinflamatorios no esteroides, AINE, antiinflamatorios no esteroides, o los opioides, se recetan para aliviar el dolor. Hablando primero de los antiinflamatorios no esteroides, que son los AINES, tenemos el ibuprofeno, que es uno de los AINES más utilizados, disponible en distintas presentaciones: oral, intravenoso, ¿sí? Después tenemos el diclofenac, que es eficaz para el dolor postoperatorio y está disponible en forma oral, a través de comprimidos, ¿no? Intravenosa y también tópica. Pues tenemos el naproxeno, se utiliza con frecuencia para el dolor postoperatorio leve a moderado, ya no para un dolor severo, ¿sí? Disponible en forma oral. Y bueno, ahora avanzando un poco más, los opioides
como por ejemplo la morfina, es un opioide potente, utilizado para el dolor postoperatorio severo. Se administra por vía intravenosa, oral o epidural. Otro analgésico, el fentanilo, es otro opioide potente, disponible en forma intravenosa, que puede ser transdérmica y oral. O sea, intravenosa, transdérmica y oral son las tres presentaciones posibles. Y después, bueno, tenemos el tramadol, que es un opioide de acción intermedia, disponible de forma oral y también para inyección intravenosa, administración intravenosa diluida. Terapia física, los ejercicios y la fisioterapia pueden ayudar a mejorar la movilidad y reducir el dolor. Terapia de calor o frío, aplicar compresas de calor o frío en el área de la incisión puede aliviar el dolor y la inflamación. Las técnicas de relajación, como la respiración profunda, meditación, yoga, pueden ayudar a reducir el dolor y la ansiedad. Por eso muchas veces personal de salud, nosotros enfermeros, debemos prepararnos también en estas distintas disciplinas que van a ayudar a mejorar el estado de salud del paciente, ¿sí? Siempre digo yo, el conocimiento no ocupa lugar, bueno, todos estos que estamos hablando, como la respiración, el yoga, la meditación, ayudan a mejorar. Hay técnicas de meditación guiada también, con distintos objetivos, ¿sí? Y bueno, todos estos métodos ayudan a disminuir el dolor postoperatorio. Importancia del dolor postoperatorio, en cuanto a lo que referimos, importancia del manejo del dolor postoperatorio. Bueno, es crucial, ¿no?, el manejo adecuado de este tipo de dolor para que el paciente se recupere adecuadamente. Un control efectivo del dolor va a ayudar o a mejorar la recuperación del paciente en cuanto a lo que se refiere a funcionalidad, ¿sí? De esta forma se van a minimizar complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. Al no tener dolor se va a poder obtener una recuperación, una pronta recuperación, que se pueda levantar de forma pronta el paciente también, para realizar sus actividades vitales de forma independiente, como levantarse, poder ir al baño, eh, realizar sus necesidades de aseo. No teniendo dolor podría mejorar todas estas cuestiones. Por eso es importante, por eso la importancia del manejo adecuado del dolor postoperatorio. Factores que influyen en el dolor postoperatorio. Bueno, hay distintos factores que en forma combinada van a influir en la recuperación de este tipo de dolor, ¿sí? Y bueno, tienen que ver con muchas veces por qué se hizo la cirugía, cuál es la naturaleza de la misma, por qué se hizo, para qué, cuál es el objetivo principal. Hay cirugías que tienen que ver con cuestiones paliativas o mejora en cuanto a situaciones que producen dolor. Realizando la cirugía podríamos romper con esta situación eliminándola, ¿no?, que es la situación que nos produce el dolor, como comprensión de un nervio, por ejemplo, ¿sí? Ya habíamos hablado en algún punto también de las características del paciente. Esto hace a su estado de salud, a su resistencia al dolor, a veces con algunas cuestiones culturales, ¿sí? Hay culturas donde el dolor no está bien visto y son como un poco más resistentes al mismo, con un umbral alto al dolor, ¿sí? Y bueno, y el tipo de anestesia utilizada también va a favorecer o no la recuperación en cuanto al dolor postoperatorio. El tipo de cirugía, ¿no? También, si es una cirugía de alta complejidad, una cirugía grande o pequeña, ¿sí? La complejidad de la misma, cuánto tiempo duró, eh, y bueno, y la ubicación de la incisión. También afectan todos estos factores, afectan directamente en cuanto a lo que hablamos de fuerza del dolor, intensidad del dolor, potencia del dolor, ¿sí? Esto, el dolor, tengamos en cuenta también que se valora a través de distintas escalas. Después, bueno, igual más adelante en la clase lo vamos a mencionar. Tratamiento del dolor agudo postoperatorio.
El tratamiento del dolor agudo postoperatorio se centra en aliviar el dolor y promover la recuperación. Los métodos más comunes incluyen medicamentos, que ya lo habíamos nombrado, ¿no? Algunos, técnicas de manejo del dolor y control de la ansiedad. Control de la ansiedad ahí está relacionado con esto que hablábamos de yoga, técnicas de relajación, ¿sí? A veces hablarle al paciente, explicarle el procedimiento que se le va a realizar, qué es lo que va a pasar en el preoperatorio, explicarle qué va a pasar en el intraquirúrgico y qué va a pasar en el postoperatorio, ¿sí? Para que esté más calmado, más tranquilo, menor ansiedad. Al tener menor ansiedad, va a tener menor dolor, o por lo menos lo va a poder controlar de forma pronta y efectiva, y eficaz, sobre todo, ¿no? Causas del dolor crónico postoperatorio, ahí ya estamos metiéndonos en un dolor pasando los 3 meses, incluso, incluido yo diría más bien, esta bibliografía hablaba de 3 meses, yo diría más bien de 6 meses, ahí estaríamos hablando de dolor crónico. Bueno, hay múltiples factores que causan el dolor crónico postoperatorio, como el manejo inadecuado del dolor agudo, daño nervioso, inflamación crónica, cicatrización anormal y cambios en el procesamiento del dolor. Manejo inadecuado del dolor agudo. Un control deficiente del dolor en las primeras etapas posoperatorias puede contribuir al desarrollo del dolor crónico. Daño nervioso. La cirugía, bueno, puede causar daño a los nervios, lo que puede provocar un dolor crónico. Este dolor crónico, obviamente, por lesión, ¿sí? Por lesión de algún nervio, puede quedar este dolor instalado en el paciente de forma permanente. Eh, Bien, este daño nervioso al sistema nervioso también se llama, es más conocido en realidad, como neuropatía. Ahí aparecen neuropatía, seguramente les sonará del trigémino, ¿no? Que es una cuestión de la alteración del nervio, no vamos a hablar de eso, pero bueno, neuropatía, ¿no? Este problema afecta al sistema nervioso periférico, la red de nervios que conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. O sea, cuando hablamos del sistema nervioso periférico, es esto, ¿no? Es la red de nervios que conectan el cerebro y la médula espinal con el resto del cuerpo. Bien, a ver un segundito, que hay alguien que se va a conectar. Parece. Ahí respondí el mensaje porque decía se iba a conectar. Así que sí, no hay problema. Ustedes se conectan, yo estoy mientras dure la clase, ¿sí? Y si no pueden hablar, no pasa nada. Así que bien, tipos de daño nervioso. Tenemos la neuropatía periférica, que es el daño de los nervios periféricos, que pueden ser motores, sensoriales o mixtos, ¿no? O sea, lo que va a producir en cierto modo el dolor es la parte sensorial, y si es mixto, aparte de producir alguna alteración a nivel movilidad, también va a producir lesión a nivel sensorial, provocando dolor, ¿sí? Bien, después tenemos, aparte dentro de los tipos de daño nervioso, lesiones a los nervios periféricos. Son lesiones que afectan a un solo nervio o a un grupo de nervios, generalmente causadas por traumatismos, comprensión o pinzamiento. Causas del daño nervioso pueden ser, hay múltiples causas, como traumatismos, comprensión, enfermedades también, ¿sí? Dentro de los traumatismos son accidentes, lesiones deportivas y las cirugías pueden dañar los nervios. Compresión, la presión sobre los nervios como la causada por algún tumor, un hueso o un tejido cicatrizal pueden dañar los nervios. Y bueno, pues enfermedades.
como la diabetes, el alcoholismo, la enfermedad renal, la deficiencia de vitamina B12 y algunas enfermedades autoinmunes pueden dañar también los nervios. Bueno, ahí entró alguien, no puedo ver quién porque si no tengo que dejar de- de presentar. Pero bueno, ahí están, bienvenidas, bienvenidos. Cualquier duda, cualquier cuestión que quieran agregar, pueden abrir el micrófono y creería que también pueden escribir. No sé si puedo verlo escrito en este momento, quizás cuando termino de presentar, sí. Más que nada porque tengo cuestiones de que no quiero que se pierda la imagen. A ver si puedo verlo. Ah, sí. Hola, Idalia, espero que esté bien. No sé si se conectó alguien más, pero bueno, acá estoy. Bueno, síntomas del daño nervioso. Bueno, uno puede ser el dolor, que es el principal, es el que tiene que ver con esta clase, con este tema que estamos hablando hoy. El dolor puede ser agudo, punzante, quemante u tipo hormigueo, ¿sí? Puede presentar entumecimiento, todo esto relacionado con el daño nervioso, ¿no? Al sistema nervioso periférico. Entumecimiento, como la pérdida de sensibilidad al tacto, o sea, a veces es el dolor porque está alterada la cuestión sensitiva, ¿sí? Pero también puede ser pérdida de sensibilidad, ¿sí? Eh, bueno, la temperatura también, o el mismo dolor. Todo esto es lo que va a producir el entumecimiento, ¿sí? Hormigueo, que es una sensación de pinchazos o agujas, ya lo habrán sentido ustedes mismos en carne propia, cuando están en una posición constante, acostados o sentados, y bueno, produce este hormigueo, ¿no? Debilidad muscular, que es la dificultad para mover los músculos adecuadamente con la fuerza necesaria para poder realizarlo, ¿sí? O sea, falta de fuerza necesaria. Calambres musculares, contracciones musculares involuntarias, pérdida de coordinación, ahí puede haber dificultad para caminar o realizar los movimientos finos, ¿no? Como agarrar una lapicera, agarrar el celular, ¿sí? Movimientos finos. Todo eso se puede producir respecto del daño nervioso. También los movimientos gruesos también se pueden estar alterados, ¿no? Y ahí entraría lo que es el caminar, por ejemplo. Bien, manejo, a ver si Verónica y Ramos y Dalia. Hola, ¿cómo están? No se preocupen si no pueden hablar porque están trabajando, pero bueno, quería saludarles. Bien, manejo del dolor neuropático. Ahí tenemos el manejo del dolor neuropático, puede ser complejo, bueno, y desafiante. No existe una cura para el dolor neuropático, ¿sí? O sea, neuropático tiene que ver con los nervios, ¿no? Pero existen tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas y de esta manera obtener una mejor calidad de vida. Ah, saludó y dale, hola, ¿cómo estás? Bien, medicamentos para el tratamiento del dolor. Tenemos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y la nortriptilina, ¿sí? Tengamos en cuenta que es para el dolor neuropático, ¿sí? Quizás no los tiene muy conocidos, pero es para el dolor neuropático, no es para cualquier tipo de dolor, ¿sí? Anticonvulsivantes como la gabapentina y la pregabalina, el más conocido seguramente que habrán sentido es la pregabalina, ¿sí? Opioides, y ahí aparecen la morfina, la oxicodona y el fentanilo. Yo no voy a abordar específicamente estos fármacos más que nombrarlos, ¿sí? Si después ustedes en algún momento quieren como una ampliación del curso y me dicen, profe, ¿por qué no nos da una clase de estos fármacos como morfina, oxicodona, fentanilo, que son un poco los más habituales, ¿no? En lo que es la terapia intensiva, sobre todo la morfina, el fentanilo, ¿sí? Y después hay otros más fármacos. Podría llegar a prepararlo a futuro como ampliación de este curso. Estoy pensando, hoy justamente estaba pensando eso. Igual cuando escuchen el video, después comentenlo qué les parece, los que no están en vivo, porque mi idea es
vieron que está el grupo de WhatsApp, bueno, migrar estas personas que son ustedes que están en el grupo de WhatsApp a otro grupo que algunos ya están, que es el de estudiantes de enfermería. Ir a ese espacio, estos grupos, o darlos de baja o mantenerlos, no hay problema. Y yo en el futuro voy a seguir dando clases de estos cursos, o no, o fuera del curso, pero que tienen que ver con temas de terapia intensiva en el caso de ustedes. Entonces después yo los subiría y se los compartiría, junto con el material para que, bueno, sigan leyendo, sigan informándose. Como una especie de capacitación en forma constante, que es lo que enfermería realmente tiene que hacer, capacitarse de forma constante. Yo también me encuentro de forma constante capacitándome, con nuevos cursos y nuevas formaciones. Bueno, el dolor referido. El dolor referido es, bueno, es complejo, ¿no? Explicarlo, eh, pero no solo explicarlo, sino lo que ocurre en la fisiología de la persona, ¿no? Porque a veces tiene que ver con una cuestión de percepción que no encaja con lo fisiopatológico. Pero bueno, en sí el dolor referido es un fenómeno que implica la percepción de dolor en una zona del cuerpo diferente a la que realmente está siendo afectada, ¿sí? Y bueno, eso es lo complejo, pero ahora lo vamos a ampliar un poquito más, ¿sí? Bien, el lugar, después hay unos ejemplos clínicos, ¿sí? El lugar a seguir, las vías nerviosas directas desde el sitio de la lesión. El dolor referido se irradia a otras áreas, a menudo a distancia del origen del problema, ¿sí? Pero bueno, ahora después hay unos ejemplos clínicos, que acá están estos dos y hay otros dos más, ¿sí? Primero es dolor de pecho referido. El dolor de pecho referido puede ser un síntoma de un ataque cardíaco, ¿sí? Una angina de pecho, pericarditis o embolia pulmonar. Este dolor puede irradiarse al brazo izquierdo, la mandíbula, el cuello, la espalda, y hay otro lugar más que también se puede irradiar. A ver si me lo escriben, porque esto es típico de infarto, ¿no? Agudo de miocardio. Ahí nombramos el brazo izquierdo, nombramos la mandíbula, espalda, cuello, dice. A ver si se animan a escribirlo, si piensan. Puede, bueno, lo digo yo, como una epigastralgia también puede aparecer, ¿sí? O sea, puede simular un problema digestivo, este dolor referido, ¿sí? Bien, otro dolor, bueno, el dolor de hombro referido. El dolor de hombro referido puede ser un síntoma de problemas en el corazón, el diafragma, la vesícula biliar o el estómago. Bien, hay otros ejemplos clínicos. El dolor de espalda referido puede tener que ver también con un problema a nivel renal, el páncreas, el intestino delgado o el intestino grueso. Después tenemos el dolor de cuello referido, puede ser un síntoma de problemas en la mandíbula, los dientes, los oídos o los senos paranasales. Esto seguramente se les ocurre algún otro ejemplo a ustedes. Si tienen ganas pueden escribirlo acá, pueden escribirlo en el video de YouTube cuando lo suba, o pueden escribirlo en el grupo de WhatsApp, donde ustedes quieran, ¿sí? Pero a lo mejor se les ocurren algunos otros ejemplos, quizás no ahora, pero después se les puede ocurrir. Complicaciones del dolor agudo postoperatorio, tenemos a nivel de otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, respiratorios, tenemos hipoventilación, atelectasia, infección respiratoria. En cuanto a lo cardiovascular, hipertensión arterial, taquicardia, arritmias. En cuanto a gastrointestinales, náuseas, vómitos, ilio paralítico. Ay, se me fue un poquito, perdón. Ah, perdón, se me fue. Ahí está. Complicaciones del dolor postoperatorio continúa. Tenemos a nivel metabólico, disminución de la insulina, hiperglucemia, retención de agua y sodio, glucosuria. A nivel hematológico, alteraciones de la coagulación, sangrado, disminución de la inmunidad.
psicológicas, aprensión, ansiedad e insomnio, disminución del umbral del dolor. Impacto del dolor, bueno, el dolor, ¿no?, incrementa eh, ansiedad, ¿no?, afectando el sueño, y reduce la calidad de vida. Puede haber depresión, afectando las relaciones personales, y reduce la satisfacción con el tratamiento. Los costos sanitarios, ¿no?, también pueden incrementarse, afecta la actividad diaria, la vitalidad y el trabajo. Vamos a ver si llegamos con el tiempo para hacerlo en una parte. Yo creo que sí, pero vieron que está limitado a 45 minutos. Bien, valoración del dolor. Es fundamental realizar una valoración de la intensidad del dolor. ¿Cuánto le duele del 1 al 10? No sé si lo valoran de esa forma, pero es adecuada de esa forma la valoración del dolor, aunque hay escalas que las vamos a ver un poquito más adelante, en un par de presentaciones más adelante. Hay distintas escalas, ¿no?, como la EVA, escala visual análoga. Bueno, esa es la más habitual. Hay otras que son adaptaciones para el paciente pediátrico, que quizás que no sabe a veces leer, escribir, o no conoce los números. Pero bueno, ahora no me quiero adelantar mucho, ¿sí? A la hora de utilizar una escala, lo ideal será usar la que mejor se adapte al paciente. Ahí está una pista de lo que ya venía diciendo, esto de decir la escala visual análoga, puede ser del 1 al 10, pueden ser caritas, ¿no?, dependiendo del paciente. Y hay otro tipo de escala que también lo vamos a ver más adelante, para pacientes que no pueden dar respuesta a la pregunta de cuánto le duele del 1 al 10. Bueno, esto que decíamos, que se tiene que adaptar al tipo de paciente, según el contexto y circunstancias. Y circunstancias en que se vaya a emplear. Bien, y acá tenemos la escala EVA, escala, y ahí abajo dice igual, escala visual análoga. Es una herramienta valiosa para evaluar la intensidad del dolor y es ampliamente utilizada en el ámbito médico, ámbito de salud, mejor dicho. Su facilidad de uso, sensibilidad y objetividad la convierte en una herramienta esencial para el manejo del dolor y para la investigación. Y acá tenemos la escala visual análoga. Imaginemos que el de abajo, la parte si cortáramos esta parte, como que yo haría una línea, a ver si la hago. Yo haría esta línea, a ver si mi pulso no me tiembla. Perfecto. De acá para abajo podríamos usarla para un paciente pediátrico. De acá para arriba para un paciente adulto que pueda dar respuesta o que mínimamente sepa los números del 1 al 10. No sé, a ver, tengo miedo de cómo lo borro. Ahí está. Del 0 al 10. Bueno, por ejemplo, acá del 0, ¿no? Sin dolor. 2 es un dolor leve. 1 también es un dolor leve. 3, bueno, 4 dolor moderado. 6 dolor severo ya. 5 es medianamente doloroso. 8 dolor muy severo. Y 10 máximo dolor insoportable. Bien, escala PINAT, pacientes que no pueden comunicarse. Y acá tenemos, ¿no?, la categoría, como se clasifica, del 0 al 2. Por ejemplo, respiración si es normal, 0 si es la vocalización normal, si es expresión facial, sonriente o inexpresivo, es 0, todo esto es 0, ¿no? Lenguaje corporal relajado, capacidad de consuelo, no necesita. Y bueno, el 1, por ejemplo, en la respiración, en ocasiones respiras con dificultad, periodos breves de hiperventilación. Vocalización, gemidos ocasionales, habla con bajo volumen, expresión facial, triste, atemorizado, ceño fruncido, lenguaje corporal tenso, capacidad de consuelo, al hablarle se calma o tranquiliza. Y una calificación de 2, que ya es más yo dolor, acuérdense que este paciente no puede comunicarse, ¿sí? Tiene disnea, largos periodos de hiperventilación, respiración de Jane Stock, vocalización, llanto, gemidos o quejido de volumen alto, expresión facial, facies de disgusto o desaprobación,
lenguaje corporal rígido, puños cerrados, rodillas flexionadas, agresividad física y capacidad de consuelo. No se puede consolar bajo ningún punto de vista. Espero que se vaya entendiendo. Quizás la primera escala, que es la escala visual análoga, la conozcan, la tengan más vista, ¿sí? Esta yo no la tenía vista, no la conocía. Buscando información para dar esta clase me encontré con esta escala y me pareció interesante. Es más, ya si están trabajando en terapia intensiva o con pacientes que no se puedan comunicar, pueden empezar a usarla como para valorar el dolor en este tipo de pacientes. Interesante, ¿no? Interesante incluso para desarrollar algún tipo de investigación respecto de la valoración del dolor en pacientes no comunicantes. Bien, enfermería y el dolor agudo postoperatorio. Bien, la valoración, información y educación son competencias transversales de enfermería en todos sus ámbitos. Por eso tenemos que valorar el dolor, tenemos que informar respecto del mismo y educar para que pueda disminuir el mismo, ¿sí? Bueno, es un pilar vital en el equipo interdisciplinario del tratamiento del dolor. ¿Quién es? Enfermería, esa sería la respuesta. Todo el personal de enfermería que interviene en el proceso de cuidados tiene su grado de responsabilidad frente al abordaje del dolor. No es porque, ¿no? Porque tiene que indicar el médico, sí, el médico tiene que indicar, nosotros administramos en tiempo y forma. Y aparte hacemos el otro trabajo, que son los ejercicios de relajación, la disminución de la ansiedad, todo eso engloba el tratamiento global y holístico del dolor, si no es solo la parte física, es la psicológica, psicosocial, ¿sí? Control del dolor agudo postoperatorio, valoración del dolor mediante la escala visual analógica, EVA, registro de la valoración del dolor mediante la escala EVA en el apartado de constantes, una evolución de enfermería básicamente, ¿no? Administración de tratamiento analgésico en tiempo y forma por la vía correcta, paciente correcto, bueno, los 5 correctos, o mejor dicho, los 10, adherencia al tratamiento, ¿no? Lograr que el paciente se adhiera al tratamiento como corresponde para que no tenga periodos intensos del dolor y hasta que haga efecto el analgésico o las medidas de confort para tratar el dolor y tarde mucho tiempo en recuperar un estado óptimo de bienestar. Y manejo del dolor agudo postoperatorio. Todas incumbencias nuestras. Acá, bueno, la escala visual análoga, ya un poco más, un poco mejor explicada, ¿no? Bueno, acá tenemos también, ¿no? De 0, sin dolor. 1 a 2, dolor leve. 3 a 5, dolor moderado. 6 a 8, dolor severo. 9, dolor muy severo. Y 10, máximo dolor. Después, bueno, igual véanlo despacito cuando tengan el PDF, ¿no? La intensidad del dolor, actividades habituales, concentración, actitud emocional y limitación. Ese no lo voy a detallar, después lo ven ustedes con más tiempo y más tranquilidad, ¿sí? Y cualquier duda igual me escriben y lo vamos a ver. Pero bueno, podríamos ver uno, a ver, por ejemplo, intensidad del dolor, el primero vamos a ver, ¿sí? 0, te sientes normal, esto va directo al paciente, ¿no? Te siente normal. 1 a 2, siente algo de dolor o molestia. 3 a 5, que es el dolor moderado. Dolor severo, 6 a 8, el dolor es intenso. Muy severo, o sea, dolor muy severo, 9, dolor muy intenso, horrible, insoportable. Y el máximo dolor, que es el 10, es el peor dolor posible. Registro de la valoración del dolor. Siempre que se haga una valoración del dolor, se considera la quinta constante vital, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, tensión arterial, dolor, como quinta constante vital. Debe haber un registro en la historia clínica del paciente. Valoramos el dolor, lo tenemos que registrar, lo tenemos que escribir, ¿sí? No nos podemos olvidar de él. Es muy importante, por eso es la quinta constante vital. Los registros serán universales.
accesibles y compartidos por todo el personal del equipo asistencial. ¿Cuándo registrar la escala de EVA? Al ingresar, al ingreso del paciente en el hospital, ya que nos permitirá observar su evolución. En una unidad postquirúrgica debe registrarse como mínimo una vez por turno, cada vez que aparezca un nuevo episodio de dolor o aumente su intensidad. Si el paciente está sin dolor, me duele, empieza, bueno, ahí hacemos la valoración en base a la escala de valoración análoga, EVA, y eso lo tenemos que registrar. El paciente ya no tiene más dolor, pasan 2, 3, 4 horas, a medio turno o al final del turno empieza con dolor, bueno, ahí tenemos que volver a registrar. La valoración del dolor tras administrar medicación de rescate también tiene que hacerse. Tiene dolor, se administra medicación de rescate, hay que volver a valorar, ¿sí? Y el dolor por lo menos debe valorarse a los 60 minutos de administrada la medicación o el tratamiento que se haya realizado, ¿sí? Y que hayan obtenido un resultado óptimo en cuanto a la valoración, a la disminución del dolor. Administración del tratamiento analgésico. La responsabilidad en la administración, seguimiento y vigilancia de la aparición de posibles efectos adversos es propio de enfermería. Competencias: verificar el tratamiento analgésico o el protocolo pautado, verificar la correcta administración del tratamiento pautado, controlar la aparición de efectos indeseables, náuseas, vómitos, cefalea. Adherencia al tratamiento. La Organización Mundial de la Salud define la adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo, es decir, tomar la medicación prescrita en tiempo, forma, vía correcta, hora correcta, ¿no? La importancia del dolor agudo radica en su alta frecuencia y que en muchas ocasiones no se cumple el tratamiento y por eso es que vuelve el dolor. Si cumplimos el tratamiento en tiempo y forma, en horario correcto, el paciente tendría que estar libre de dolor y con los rescates necesarios, no esperar que le duela 10, que tenga un dolor en escala de evaluación análoga que tenga un número muy alto, como un 6, 7. ¿Sí? Mucho antes, cuando empieza a tener síntomas del dolor, sobre todo en un postoperatorio, habría que ver de cubrir la necesidad analgésica o de medicamentos, o el tratamiento que corresponda, ¿sí? Este incumplimiento del tratamiento puede comprometer la recuperación del paciente, aumenta la mortalidad y prolonga la estadía en el hospital, la estadía hospitalaria. Manejo del dolor agudo postoperatorio, administrar la analgesia pautada para evitar vacíos analgésicos y picos de dolor. Es lo que ya veníamos diciendo, ¿sí? Anticiparnos al aumento del dolor antes de intervenciones o técnicas dolorosas, administrando la analgesia de rescate, pautada por protocolo o solicitando una pauta médica, indicación médica, ¿sí? Hasta acá, muchas gracias. Terminó la clase de hoy. Estoy dejando de compartir. Un segundito. Ahí. Hola, ¿cómo están? Bueno, no había puesto la cámara hoy. Para finalizar la clase la coloco. Y bueno, nada, muchas gracias por estar ahí. Veo que Galia justo salió, está Verónica. Gracias por estar ahí, gracias por seguir con este curso. Ya nos falta muy poquito. Si no me equivoco, están faltando 2 clases. Y si mal no recuerdo, tengo que ver el programa, pero creo que la próxima clase es programada en cuanto a tema. La otra clase, que sería la última del curso, si mal no recuerdo, tendría que ver la planificación, pero si mal no recuerdo, no hay tema. Eso quiere decir 2 cosas. O me piden un tema ustedes y me dicen, profe, te voy a ver tal tema y yo lo preparo, o elijo uno yo,
o no doy ninguno, doy por finalizado el curso, pero lo dejamos como una pausa, como un día de descanso, un sábado de descanso, por así decir, y en 2 semanas, que ya estaba la fecha programada, prepararía el examen al final, ¿sí? Así que bueno, gracias por acompañarme y estar ahí, a veces está uno, a veces está otro, pero siempre hay alguien. Así que bueno, muchas gracias, buen fin de semana, en un rato estoy subiendo la clase. Hasta luego.